¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a esta conferencia anual del Centro de Investigación Internacional del Instituto Matías Romero en alianza con el Colegio de México. Vamos a continuación a dar inicio al tercer panel, el panel de esta conferencia sobre migración, límites y fronteras, nuevas realidades, nuevos retos. Este tercer panel se titula Nuevos factores de la migración. Se contemplan temas como la pandemia de COVID-19, el cambio climático y el desplazamiento forzado. Tenemos a nuestro, como primer panelista, a Giovanni Lepri, quien es representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, y está acompañado de Uriel Sala Segovia, oficial de enlace con el gobierno de la misma ACNUR. Voy a leer una muy breve semblanza del representante del Alto Comisionado. Giovanni Lepri, nacido en Milán, en donde obtuvo una maestría de la Universidad Estatal de Milán en Ciencias Políticas, especializado en Relaciones Internacionales y Derecho. Más tarde obtuvo una maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Londres, en donde también cursó estudios de Economía. Asistió a la Escuela de Migraciones Forzadas de la Universidad de Oxford. Empezó su carrera con las Naciones Unidas en Nueva York, en el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, y posteriormente trabajó con el Programa Mundial de Alimentos en Honduras. Finalmente se unió al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en 1999. Desde entonces se ha desempeñado en varios cargos con la organización en la República Democrática del Congo, Sudán, Mozambique, Colombia, Italia y Grecia. Ha colaborado en misiones de emergencia en Chad en 2004 y en Senegal, Mali y Burkina Faso en 2012. Llegado a México en el 2019, ocupó el cargo de representante adjunto hasta julio de 2021, cuando asumió el cargo de representante del ACNUR en México. El señor Lepri habla con fluidez el italiano, francés, español e inglés y está casado con 3 hijos. Lo acompaña, como mencionamos, Uriel Sala Segovia. Él es oficial de enlace de gobierno de la representación en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Tiene la palabra, señor Lepri. Muchísimas gracias. Es un gran honor y un placer estar aquí con ustedes en este encuentro anual. Agradezco mucho al Instituto Matías Romero por la invitación, a Alejandra Alday, también al Colegio de México, y un saludo caluroso a los panelistas que me acompañan hoy. Me parece de particular importancia y oportunidad el título de este panel y de este encuentro, los nuevos factores de migración, y de poner en la misma análisis factores como cambio climático, COVID y claramente desplazamiento forzado. Quiero solamente sofremar un momento sobre el tema del desplazamiento forzado y hablaremos después de cómo los temas en realidad se van siempre más ligando uno al otro y es siempre más difícil identificar cuál es la causa de desplazamiento en un mundo que se va complicando siempre más. Pero claramente el tema del desplazamiento forzado, la palabra forzado es la que está a la base de la definición, y donde la ACNUR tiene un rol principal, el Alto Comisionado para Refugiados, porque responde a la necesidad de protección internacional. Protección internacional, prácticamente en pocas palabras, se refiere a personas que han tenido que dejar su país, han tenido que abandonar su país por causa de violencia, por causa de persecución, y no han tenido otra opción, como decía, que dejar su país. Han cruzado una frontera internacional y no tienen la posibilidad de avalerse de la protección de su país. En principio, un migrante, una persona que ha decidido más o menos voluntariamente, porque veremos que este límite se vuelve siempre más, una línea siempre más fina, pero tiene la posibilidad, si vuelve a su país, de volver a integrarse en la vida de su país y tener la documentación y la protección de su país de origen. Un refugiado se encuentra en una situación donde muchas veces la causa misma de su desplazamiento se debe a persecuciones políticas, a persecuciones que tienen que ver con su propio gobierno, y por una razón o por la otra no ha podido seguir en tener la protección de su propio gobierno.
El contexto regional es un contexto que lastimosamente y realmente quisiéramos poder decir el contrario, se está complicando siempre más. En los últimos años hemos visto una aceleración. Yo diría que en los últimos 5 años hemos visto realmente dispararse el fenómeno del desplazamiento forzado y también de los movimientos mixtos de población, migrantes, refugiadas, resultado de cambio climático, resultado de la pandemia, que hablaremos en breve. Entonces, hay un número creciente de personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares, y es por una confluencia de factores, como decía, que incluyen lo que estaba mencionando. Hay más o menos 600,000 hombres, mujeres, niños y niñas, adolescentes que han sido desplazados en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, y que están en este momento solicitando asilo en varios países, pero prevalentemente en Estados Unidos, en México y en Costa Rica. Algunos también han llegado a solicitar en Europa y en otros países. 600,000 personas que están solicitando asilo. Si piensan que el número de personas que están buscando protección internacional pasó de ser 66,000 solamente en el 2014, y hay nuevos solicitantes, hay casi 600, bueno, como decía, en total hay casi 600,000 a mediados de 2021. ¿Nos puede dar una idea de cómo ha habido este incremento que se ha multiplicado por 10? Si además de los solicitantes de asilo y de los refugiados añadimos otro fenómeno de desplazamiento forzado, que es el desplazamiento interno, personas que no han cruzado una frontera internacional, pero huyen o han dejado sus casas más o menos por las mismas razones, pues llegamos que esta región que he mencionado, México y Centroamérica, supera el 1,000,000 de personas en situación de desplazamiento forzado. Ahora venimos rápidamente, un poco más cerca de casa, a la situación de México. Pues México se encuentra en una posición geopolítica muy particular, un país de 130 millones de habitantes, la 14ª, si no me equivoco, economía a nivel mundial, y posicionada en un lugar que cuando uno se pone al sur de México y mira para abajo, o sea, mira el resto de las Américas, lastimosamente ve que los temas de inestabilidad, los temas de desastres naturales que se suman a situaciones ya de violencias y situaciones complicadas, lastimosamente están afectando siempre más países. En vez de disminuir la inestabilidad está aumentando. Entonces México, por situación geopolítica, se encuentra realmente en una posición por la cual la mayoría de este flujo mixto de población que llega del sur hacia el norte, un momento o el otro pasará por el sur de México y en su particular en Chiapas y en la ciudad de Tapachula, que algunos llaman Tapayork, por la cantidad de población distinta que pasa o que se queda en Tapachula. Entonces, solamente para darles una idea, aquí tenemos los colegas y amigos de la Comar. En 2021, México se posicionará seguramente entre el tercero y el segundo puesto a nivel mundial como nuevas solicitudes de asilo. Es la medalla de plata, la medalla de bronce a nivel mundial, por solicitud, una medalla que nadie quisiera ganar, porque significa de un lado que el desplazamiento forzado está aumentando y del otro que la presión frente al país es muy fuerte. Probablemente vamos a estar alrededor de 130,000 solicitudes de asilo. Si ustedes piensan que solamente hace 4 o 5 años las solicitudes a México eran 1,000, 1,500, 2,000 por año, pasando a 130,000, eso nos da una idea de la magnitud. Pero quiero llegar a los otros 2 temas, o tocarlos por lo menos puntualmente, el tema de COVID y de cambio climático. Entonces no me quiero sofermar por demasiado tiempo. Lo que sí me parece muy importante es que el sistema de asilo que responde a las personas refugiadas o responde a la necesidad de personas que, como decía antes, necesitan protección internacional, sí es muy importante que se siga fortaleciendo. Y en un país como México, que ahora está al frente de estos números que les mencioné, es extremadamente importante que el sistema de asilo, y particularmente la Comisión de Refugiados, siga reforzándose y teniendo una capacidad mayor, no solamente en términos de personal, de presencia territorial, pero también que tenga unos sistemas que puedan identificar la necesidad de protección de manera rápida, de manera eficaz, de manera justa sobre todo, y también identificar quién no necesita protección internacional. Pero ahí falta un paso, y que es también igualmente importante, es que para las personas que están en movilidad humana, pero no necesariamente calificarían como refugiados, según la Convención del 51, según el Protocolo 67, según hasta la Convención de Cartagena, puedan tener una alternativa migratoria en México. Han llegado a este país y necesitan y podrían encontrar una estabilidad en México. Entonces, aquí nos parece muy importante, y concluyo la parte de contexto, diciendo que
estos dos frentes tienen que ir de la mano uno con el otro. Protección internacional para quien la necesita, y en esto México creo que ha dado unos resultados importantes en mejorar su capacidad, y alternativas migratorias para personas que necesitan protección, pero no necesitan protección en el sentido de la protección internacional como refugiados, sino algunos, y ahí toco solamente muy rápidamente el tema de la población haitiana. En este momento se volvieron hace varios meses la primera nacionalidad de solicitudes de asilo en México. Muy probablemente de todos los solicitantes haitianos, varios no pueden volver a Haití, no tendrían la opción de ser retornados a sus países o no podrían retornar a su país, y si recibieran una opción de poderse quedar en México, estabilizarse por un periodo, lo harían, pero no necesariamente calificarían bajo una solicitud y un análisis detallada de su condición como refugiados. Entonces ahí donde nos parece particularmente importante, pero no es solo para haitianos, también para otras nacionalidades. Muy rápidamente toco dos puntos, no quiero robarle tiempo a los otros panelistas y extenderme demasiado, pero sí quiero tocar muy rápidamente los temas del cambio climático y del COVID. Primero, lo mencioné antes, hay concausas de desplazamiento. Vemos este flujo de personas que salen de su casa, salen de sus países, y es muy difícil definir cuál es la causa principal, porque es muchas veces una concausa. El efecto de los huracanes Eta y Iota en Honduras y en otros países son un ejemplo claro. Ya situaciones de violencia, situaciones de extorsiones, situaciones de control territorial en muchos lugares por parte de maras, por parte de grupos delincuenciales. El golpe de los huracanes ha dado el golpe adicional que ha muchas veces causado la decisión de huir, pero realmente atrás hay muchas otras causas. Rápidamente, cada año hay más de 20 millones de personas que abandonan sus hogares y tienen que ir a otros lugares de propio país por causas climáticas, por eventos climáticos. En algunos casos pueden retornar cuando se trata de eventos esporádicos, en otras causas estos eventos son de mucho más largo plazo, impiden la posibilidad de cualquier tipo de retorno, y entonces se vuelven un desplazamiento permanente. Quiero solo en este tema, quiero mencionar una cosa, que muchos de los efectos de cambio climáticos, lo cual pueden descadenar el desplazamiento, como decía, es ser la razón para el desplazamiento, hacen aún más difícil las condiciones de vida o impiden que las personas desplazadas puedan volver a sus lugares de origen, como decía antes. Y si bien el cambio climático no está establecido en la Convención del 51 como una de las causas de temor forzado de persecución, sí puede multiplicar las amenazas, exacerbar las tensiones existentes y acrecer los posibles conflictos. Entonces, transformarse en una concausa de unas situaciones que obliga a las personas a dejar sus hogares. Y concluyo con el COVID. El COVID-19 ha tenido un impacto global. Creo que nadie de nosotros puede decir que no ha sido afectado de una u otra manera del COVID. Pero es cierto que las personas más vulnerables han sido vulneradas más que los demás por el COVID-19. Entonces, esto vemos que muchas situaciones donde el COVID-19 ha destruido las bases de la vida de las personas y ha creado una de las concausas de la cual me refería antes. Pero lo que nos parece importante resaltar es que muchos países han cerrado o han intentado cerrar sus fronteras por protegerse, entre comillas, en el momento del COVID-19. México no lo hizo, y quiero resaltar que México fue una excepción a nivel, hay varias, pero fue una de las excepciones a nivel mundial. Ha mantenido sus fronteras abiertas a las personas que querían solicitar la condición de refugiados, y la Comar nunca ha parado de recibir solicitudes de asilo. Esto hay que recordarlo porque países del mundo muy desarrollados y que siempre han sido muy, digamos, representando los derechos humanos en varios foros, han tomado medidas mucho más restrictivas de la que ha tomado México en este sentido. Y el COVID-19 no ha frenado el desplazamiento, y apenas se han empezado a disminuir las restricciones territoriales también en otros países, y los números de desplazamiento han seguido en aumentado, y lastimosamente cada año parece que estamos tocando el récord mundial de desplazamiento, con más de 80 millones de personas entre desplazados internos y desplazados a nivel internacional. Todo esto requiere una respuesta integral, y quiero concluir diciendo que sea por una concausa de cambio climático, COVID-19, desplazamiento forzado por la violencia, el flujo mixto de población de sur a norte que llega a México va a seguir.
lastimosamente no va a parar y se necesita un enfoque regional donde los países puedan realmente trabajar en conjunto y que asuman un concepto de responsabilidad compartida y no de responsabilidad pasada de uno al otro o desplazada para ver dónde más al sur podemos pasar la responsabilidad de responder a un fenómeno global y a un fenómeno que necesita una respuesta integral. Paro aquí porque tengo la tendencia como buen italiano a hablar mucho, pero no quiero robar el tiempo a los otros panelistas y me imagino que va a haber la posibilidad de un debate. Muchísimas gracias. Gracias. Uriel, ¿quieres agregar algo? Bueno, muchísimas gracias al representante del ACNUR, Giovanni Lepri, por plantearnos este panorama de lo que es el desplazamiento forzado en el contexto regional. También por puntualizar el asunto del flujo mixto. Ya ahora es una mezcla de migrantes y refugiados, el flujo que tenemos. Y también gracias por dimensionarnos el asunto de las solicitudes de refugio en México, ese aumento grande de volumen que hemos experimentado en tiempos recientes, y por señalar la multiplicidad, las múltiples causas del abandono de las poblaciones de sus lugares de origen. Muy bien. A continuación vamos a darle la palabra. Por favor, ha llegado Manuel Ángel, le vamos a hacer el uso del micrófono. Adelante, adelante. Mil perdones por el retraso, pero esto del modelo híbrido nos está poniendo en contraposición con lo puntual que uno puede hacer cuando está a distancia y se pierde. Aquí me toca. Alejandra. Bien, tenemos como siguiente expositora, muchas gracias, Alejandra Beatriz del Carmen Díaz de León Cárdenas, quien es profesora investigadora del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Su principal interés es entender de forma etnográfica cómo las personas migrantes centroamericanas en tránsito por México reaccionan a la violencia, al estrés y a la incertidumbre de cruzar el país. Se enfoca específicamente en observar cómo sobreviven, transmiten información sobre la ruta y crean confianza y redes sociales para cooperar en su trayecto. Actualmente dirige un proyecto de investigación transnacional sobre cómo la crisis climática afecta la salud, la cohesión social y las decisiones de migrar de las poblaciones en Honduras, México y Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por invitarme. Estoy muy emocionada de poder hablar, de conocer a Manuel Ángel en persona, porque no nos habíamos visto. Y bueno, yo voy a hablar estos 15, 18 minutos sobre el trabajo de campo que he hecho y la investigación que estamos haciendo sobre el efecto de la crisis climática en las decisiones de salir de las personas migrantes y cómo los está afectando. Entonces es basado en una investigación piloto que hice en un albergue del centro de la República de México con mi colega John Doran White y las entrevistas que hicimos, y bueno, esperamos que el proyecto se vuelva mucho más grande este año, que ya tenemos dinero para financiarlo. Vamos a estudiar Honduras, México y Nueva Orleans, como la relación de la crisis climática en todas esas comunidades migrantes, porque como sabemos la crisis climática es global y no se detienen las fronteras, entonces me voy a enfocar en esto. Durante este verano pasamos un mes trabajando en la Casa del Migrante en el centro de México, cerca de las vías del tren, y lo que hicimos fue participar en el albergue, llevar a cabo las entrevistas de entrada de la vida diaria, platicar con los migrantes, y lo más importante que hicimos era el registro. Entonces, cuando llegan las personas migrantes al albergue, lo que hay que hacer es registrarlas, y la Casa del Migrante tenía un formulario en el que preguntabas nombre, edad, nacionalidad, ocupación y razón para salir de tu país. Y llenábamos, y me acuerdo que llenábamos como 80 personas al día, y siempre era nombre, edad, nacionalidad, Honduras casi siempre, pobreza, campo, pobreza, campo. Y a mí se me hizo muy interesante porque en mi experiencia previa de trabajo de campo, la mayoría de las personas con las que yo había hablado decían más o menos, y ahorita lo complicamos, por supuesto, pero decían ciudad, violencia, ¿no? Entonces era muy interesante que casi todas las personas hicieran campesino, pobreza, campo.
Y sin embargo, si viéramos solo el formulario de la Casa del Migrante que juntaba, podríamos haber dicho, un montón de gente está saliendo por pobreza de Honduras. Pero esa no es toda la historia. Creo que después de hacer los registros, hacíamos entrevistas a profundidad con estas personas migrantes y entrevistas que yo he hecho desde el 2018 con personas en México que están esperando para cruzar a Estados Unidos. Y cuando hablas con estas personas, te das cuenta de que la mayoría son o campesinas o trabajan cerca del campo, o sea, como parte de la industria del campo, viven en ciudades junto a ríos, tienen su parcelita para plantar, o son personas indígenas que también tienen un contacto cercano con el campo. Y muchas de estas personas fueron desplazadas por efectos de la crisis climática, que si no les preguntamos con detalle, dirían, no, por pobreza, pero si preguntas con más detalle, dicen, no, es que hay roya en Honduras, entonces hay mucha plaga y no podemos, y no hay suficiente dinero, o se inundó nuestra parcelita, entonces no tuvimos dinero para comer. Entonces creo que esto, y voy a seguir hablando de esto, es sintomático de que no sabemos o no estamos preguntándoles a estas personas con más detalle por qué salen, para entender bien qué está pasando, ¿no? Entonces, este es mi primer punto. En nuestra investigación, y la academia ya lo ha identificado, vimos que hay dos tipos de eventos climáticos que afectan la decisión de las personas de salir. Los primeros son los eventos climáticos de evolución lenta, y esos son sequías constantes, inestabilidad en el clima, plagas, menos cultivo, y esto quiere decir que hay personas que nos cuentan que cuando sus papás eran chicos o jóvenes, la lluvia siempre llegaba en la temporada de lluvias, dejaba de llover en este mes y podían cultivar. O que hay alguien que nos contó, por ejemplo, que en un lugar de donde son en Honduras, siempre hay un estanque que cada año se secaba como estacionalmente y quedaba muy rica la tierra y muy mojada y plantaban sandías. Y los últimos años llueve tanto que las sandías se pudren porque se vuelve a llenar el lago. Y estos eventos de evolución lenta son eventos que no son catástrofes súbitas, no salen en las noticias, pero son cosas que hacen impredecible la vida de las personas. Y esa impredecibilidad hace muy difícil que puedan planear sus cultivos. Entonces vimos a muchas personas campesinas que nada más no sabían cuándo iba a llover, entonces no podían planear lo que iban a cultivar ni cuándo. El caso, por ejemplo, de la sandía, a veces los ríos subían mucho, entonces los pueblos se quedaban cortados. Y había como el efecto como dominó de que entonces los plantíos de café no tenían tantas cosas que cultivar, entonces no contrataban a los ejidatarios y cosas así, ¿no? Entonces podemos ver que esos efectos de evolución lenta son efectos que poco a poco degradan la vida de las personas, la hacen más inestable y las empobrecen, pero es algo que pasa muy lentamente. Y las personas intentan mitigarlo, ¿no? Toman préstamos, intentan comprar sistemas de riego si pueden, se asocian con los vecinos y son cosas que intentan solucionar poco a poco. Luego tenemos los más populares, ¿no? Los desastres climáticos extremos. Entonces tenemos como ETA, IOTA, los huracanes, la crecida súbita de ríos, ¿no? Una plaga que llega completamente. Y en Honduras lo que teníamos eran los huracanes ETA e IOTA. Una cosa que me parece muy interesante de notar es que cuando pensamos en estos eventos súbitos climáticos, bueno, yo al menos, tal vez los que tienen más experiencia, ¿no? Yo pensaba que la gente salía rápidamente, ¿no? En cuanto se inundaba su casa o volaba el techo de la casa, la gente migraba. Y en julio, que hicimos trabajo de campo, los huracanes habían sido el año pasado en noviembre, la gente seguía saliendo. Y es de nuevo porque los huracanes y estas catástrofes climáticas, y eso lo vamos a investigar más, pero la gente intenta quedarse, mitigan las cosas, intentan volver, intentan pedir ayuda del gobierno, intentan rehacer la comunidad y eventualmente, bueno, no todos, algunos salen rápidamente, pero muchos eventualmente se dan cuenta que ya no van a poder mantener el estilo de vida que querían o alimentar a sus familias y entonces salen como 6 meses después del evento rápido, que me parece interesante porque creo que cuando reaccionamos a las catástrofes climáticas, reaccionamos inmediatamente, ¿no? Y se nos olvida la gente de después, y la gente de después sigue intentando mitigar eso y sigue saliendo, que creo que es importante. Los efectos de la crisis climática, los eventos de evolución lenta y los desastres climáticos extremos, tienen efectos como, bueno, como ya dijo usted, mucho más allá de lo inmediato, ¿no? Cuando hay inundaciones, sequías, cuando la gente ya no puede cultivar, se pierde la comunidad, la gente se desplaza y las comunidades que eran
cercanas o funcionales se dispersan, algunos se pueden quedar, algunos se pueden ir, pero entonces la comunidad se pierde, la gente ya no tiene a quién encargarle a los hijos, a quién encargarle al perro, ya no hay tiendita, y eso afecta mucho la salud comunitaria y la cohesión social. Mucha gente nos dijo que estaban como bien, había un poco de violencia, pero estaban bien en general. Y después de que fue el huracán o la catástrofe, después de que o poco a poco la gente empezó a dejar la comunidad y estaba todo más vacío, había menos cosas que hacer, todos los amigos se fueron, y eso degrada a la comunidad, y creo que es una de las cosas más difíciles, ¿no? Mantener una comunidad cercana después de estas catástrofes. La salud comunitaria es terrible. Se pierden el hogar y el trabajo, las personas se tienen que ir a vivir con otras personas, pierden sus formas de subsistencia. Mucha gente tuvo que vender los terrenitos que tenían para poder sobrevivir o para poder migrar. Entonces, mucha gente pierde su conexión con la tierra al sufrir la catástrofe climática. Cuando se deshace la comunidad, la gente se muda, hay lugares más vacíos y todo, es cuando la gente identifica que los criminales, ya sean los mareros o otro tipo de criminales, los narcotraficantes o criminales menos organizados, entran a las comunidades. Entonces eso también es una cosa importante que afecta a la salud de la comunidad. Y bueno, y la gente entra en grandes ciclos de deudas, ¿no? En ambos casos, la gente intenta mitigar los efectos de la crisis climática y de las catástrofes, intentan arreglar lo roto, intentan rehacer la comunidad, intentan mudarse cerca de sus amigos, vuelven a hacer las casas, vuelven a plantar, y sin embargo a veces no es suficiente y tienen que tomar la decisión de salir, que es una decisión forzada, por supuesto. En la investigación que vamos a hacer queremos ver cuándo deciden que ya no pueden más, o sea, cuándo es el breaking point para salir y hacia dónde deciden salir. Una cosa que también vimos, que creo que es importante resaltar, es que las personas, sobre todo los migrantes forzados climáticos, sí intentan dejar todo listo para su familia. Si se van, entonces venden el terrenito, arreglan la casa, ponen a los niños en algún lugar y tienen una migración forzada ligeramente más planeada que las personas que huyen por violencia, por lo que yo he visto. Bueno, y entonces una de las cosas que quería resaltar en esta presentación es que me parece que nosotros en México, sobre todo, creo que en África y en Europa lo están investigando más como académicos, no estamos observando los efectos de la crisis climática en las decisiones de emigrar de las personas. Creo que la narrativa se esconde detrás de narrativa de pobreza, a veces de narrativa de violencia. Creo que es algo difícil de observar si uno lo está buscando, porque si nos quedáramos con las estadísticas que sacan esta casa del migrante, por ejemplo, diríamos, no, pues salió un montón de gente del campo por pobreza, ¿no? Y si hacemos entrevistas en tránsito de cómo te fue en el camino y por qué saliste, si preguntas superficialmente a los migrantes, incluso no en entrevista, ¿por qué saliste? Es como, no, pues estaba muy pobre y no podía. Y nosotros teníamos que preguntar como específicamente los efectos de la crisis climática en su decisión de salir. Entonces tenemos muchos ejemplos de que le preguntaba a una persona, no, bueno, entonces, ¿qué tal, cómo te afectó el clima para salir? Y me dice, no, el clima en México es bonito y el clima en Honduras está bien y se parece, ¿no? La temperatura no cambia. Y teníamos que encontrar la forma de decir, llueve mucho, o ¿cómo era la lluvia, la temporada de lluvias con tu papá y cómo cambió ahora? Y eran preguntas que no sabemos hacer bien y que las personas migrantes todavía no están acostumbradas a contestar. Y creo que, bueno, a ver qué opinan Itzel, Isabel o más gente, pero creo que están mucho más acostumbradas a contestar preguntas de violencia porque llevamos años sociabilizándolos a preguntarles, ¿y quién te expulsó de tu país? ¿Y tienes miedo a volver a tu país? Y creo que es muy legítimo, pero creo que tenemos todos y todas que empezar a encontrar el lenguaje y la forma para hablar con las personas migrantes y sacar estas historias que no estamos observando porque, según yo, no estamos preguntando. Bueno, y para concluir, nada más quiero decir que, para que quede claro, que estos son desplazamientos forzados, son desplazamientos violentos. La catástrofe climática es una forma violenta de afectar a las personas. La gente se queda sin comida, sin terreno, sin acceso a la tierra, sin salud, sin seguridad, y son causados directamente por los países que se niegan a tomar acción directa contra la crisis climática. Creo que también al hablar de la crisis climática es importante reconocer que está pasando por acciones directas de países y corporaciones, y es algo que todos podemos empezar a demandar a nuestros gobiernos que solucionen.
y no es algo que les pasa a las personas migrantes. Y nada más para recordar, Centroamérica y México van a ser de las regiones más afectadas, bueno, ya son, pero van a ser de las regiones más afectadas por la crisis climática, así que ya hay personas desplazadas en México por la crisis climática de Guerrero, de Michoacán, del sur de México, y solo porque estamos aquí en el Distrito Federal no quiere decir que no nos va a afectar pronto, en algunos años. Entonces, yo diría que es una violencia estatal ignorar la crisis climática, seguirla empeorando y negarse a tomar acciones de mitigación para el clima tan irregular que ya está sucediendo, y por eso creo que es importante que hablemos más de esto y que empezamos a reconocer a estas personas como desplazadas por violencia y eventualmente que puedan pedir refugio. Creo que es importantísimo eso. Bueno, entonces sí hay que observarlo más, hay que meterlo a nuestro vocabulario, hay que hablar de esto cuando defendamos a las personas migrantes, cuando hagamos reportes académicos, y para incluir ese tipo de personas como desplazadas, esperamos que refugiadas y no como migrantes económicos. Y bueno, no hay soluciones nacionales porque son procesos regionales, ¿no? Son procesos globales, universales. Entonces, ¿qué es más como supraestatal que la crisis climática? Y bueno, me acordé que el embajador cuando presentó habló de desarrollo para que la gente se quede, y nada más quiero que nos preguntemos, ¿necesitamos más desarrollo? ¿O qué tipo de desarrollo, no? Porque en nombre del desarrollo estamos, digo, humanidad. Los gobiernos están desplazando a comunidades enteras, talando un montón de terrenos. Muchas de las personas desplazadas con las que trabajé eran desplazadas porque el gobierno estaba, por ejemplo, sembrando palma. Entonces, bueno, nada más hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de desarrollo, creo que hay que hablar de un desarrollo como humano y que tome en cuenta la crisis climática y los derechos de las personas que están viviendo ahí. Y eso es todo. Gracias, Alejandra. Creo que pone en la mesa y de preocupaciones un ejemplo de situaciones que han venido ocurriendo desde hace tiempo y que realmente no han merecido la atención de los tomadores de decisiones, incluso de la necesidad de actualizar marcos jurídicos que pueden ayudar a enfrentar estas situaciones, que en realidad no son nuevas. O sea, hemos experimentado en la región desde hace muchos años este tipo de situaciones. Y justo lo que decía Alejandra, no estamos acostumbrando o no teníamos suficiente bagaje teórico y metodológico para identificar la manera como los efectos de estos eventos tienen sobre las poblaciones. Es decir, efectivamente, no salen inmediatamente, sino que hay periodos de recuperación, de intentos de reconstrucción, pero el efecto de desplazamiento es posterior. Y aquí creo que para la academia es muy importante compartir estas experiencias, sobre todo porque tampoco están como muy presentes en la preocupación de los investigadores que están haciendo trabajo de campo. O sea, hay que salirle a la realidad con preguntas novedosas, y en esto creo que el trabajo de Alejandra aporta bastante. Bueno, continuaríamos con la ponencia de Itzel Eguiluz. Itzel realizó sus estudios doctorales en Migraciones Internacionales e Integración Social en la Universidad Complutense de Madrid y es maestra en Ciencias de la Salud por el Instituto Nacional de Salud Pública. Sus principales temas son migración y salud global. Desde octubre de 2020 es investigadora postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Ha colaborado como consultora con ACNUR y en el Instituto Nacional de Salud Pública, entre otros. Fue parlamentaria titular del primer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, en donde presidió la Comisión de Salud. Participa en la red Real, en donde coordinó el proyecto sobre el impacto de la pandemia por COVID-19, como parte de proyectos de espejo que se realizaron en 22 países, con sede en el University College of London. Muchísimas gracias por la invitación, sobre todo Alejandra, porque por eso estamos aquí hoy. Un gusto poder platicar con ustedes este ratito sobre estos temas que, si bien son nuevos retos, pensando específicamente en el tema de la pandemia, que es el que más me concierne,
Pandemias hemos visto muchas y vivimos muchas, ¿no? Justamente ayer se conmemoraba el Día Internacional del VIH-Sida y son temas que existen y que vamos a seguir viendo surgir. Entonces, creo que tendríamos que estar tomando decisiones planeadas y no decisiones reactivas ante todo lo que nos vamos a seguir encontrando en los años que vienen. Primero voy a retomar algunas cosas que Alejandra decía, justamente como para tratar de hacer esta conversación en los temas, y hablabas mucho de la razón por la cual las personas salen, ¿no? Y justamente hace unos meses presentábamos un estudio que se hizo en colaboración con el ACNUR, en el que hablaba de esta necesidad que tenemos de preguntar todas esas multirazones que existen, ¿no? Y cómo justamente no estamos haciendo las preguntas adecuadas, ni en las encuestas, ni en las entrevistas a profundidad. ¿Por qué? Porque generalmente seguimos viendo que la respuesta inmediata de una persona es la razón económica. ¿Por qué? Porque a lo mejor estás en una situación de malestar emocional o de problemas de salud mental incluso, en los que no tienes la capacidad para asimilar la violencia que has vivido durante tu tránsito o al momento de la llegada a otro país. Pero como bien dices, también existen otras razones que están más allá de lo que generalmente creemos que está sucediendo. Y vamos a empezar a ver que esas razones de cambio climático se entrelazan muchísimo con las razones de salud. Y justamente estaba revisando algunos datos y más del 70% de los brotes epidémicos que hemos visto en los últimos años están dados por la deforestación. Entonces, esta situación de calentamiento global, de cambio climático y de todas las otras situaciones que existen están completamente relacionadas a las situaciones de salud que estamos viendo. Situaciones de salud que tampoco son nuevas, porque si pensamos en esto, que justamente hablaba yo en una columna hace unos días, de cómo las personas migrantes llegaban a estos barcos clásicos que todo el mundo hemos visto, de Nueva York a Estados Unidos, llegando en esta idea del barco que venía de Europa con toda la esperanza de tener una nueva vida. Incluso ahí se hacían estas revisiones de salud a las personas inmediatamente bajando de los barcos, ¿no? Ya veíamos esta idea de que las personas que migran son aquellas que o tienen un problema de salud o nos van a traer algún tipo de virus. Y esto tiene más de 100 años que lo estamos viendo. Y seguimos con ese estigma sobre las personas que migran. Otra cosa que me parece importante desde estos foros es que creo que muchas veces se nos olvida que estamos hablando de personas, de sus historias y de lo que viven todos los días. Y que creo que en ese sentido felicito a Alejandra porque creo que justamente necesitamos hablar más de estas personas, que son para quienes y por quienes estamos trabajando migraciones. Muchas veces terminamos hablando de las legislaciones y de los planes que tenemos, que cuando platicamos en las mesas suenan muy bonito y suenan muy bien y parece que hemos trabajado mucho tiempo sobre ellos, pero se nos olvida que quienes están sufriendo y viviendo esas consecuencias son personas con las que a veces ni siquiera tenemos un diálogo. Pensando en el Día Mundial del VIH ayer, a la fecha siguen habiendo territorios que prohíben la entrada a personas con un diagnóstico positivo para VIH. Siguen existiendo países que deportan personas por temas de salud. Y si nos ponemos a pensar específicamente en el tema de COVID-19, vimos algunos esfuerzos al inicio de la pandemia, como fue el hotel para personas migrantes en este tránsito que justamente se hizo en colaboración con ACNUR. Sin embargo, vimos como esta dilución, ¿no? No existía realmente un plan para la atención de la salud de las personas migrantes. No solo es pensar en la vacuna, que también tenemos todo un tema. Sin Fronteras creo que hizo un trabajo que hay que mencionar acerca de la información que requerían las personas migrantes para saber que tenían el derecho a vacunarse, aunque no tuvieran una identificación. Y este tema de la identificación es un tema que hemos hablado en diferentes foros porque si bien en México las personas migrantes tienen derecho a atención en salud, en muchas ocasiones se sigue pidiendo una identificación con la que sabemos que no cuentan. Entonces tenemos una diferencia entre lo que dice la legislación y lo que estas personas están viviendo. Durante los últimos meses me han llegado mensajes y llamadas de personas que me dicen, oye, es que tenemos una mujer embarazada de 7 meses y no la quieren recibir en el hospital para su revisión. Pues sí, pero el problema justamente es que, de nuevo, tenemos la legislación que dice que la deben de atender, pero cuando llega al hospital, la persona que le recibe no conoce esa legislación. Entonces no estamos aterrizando esas diferentes normativas que existen para la atención de la salud de las poblaciones migrantes en la atención. Por otro lado, les voy a platicar rápidamente sobre mi tema de postdoctorado, que está haciendo sobre personas, mujeres venezolanas en Ciudad de México,
Y pensaríamos que las mujeres venezolanas en Ciudad de México, en su mayoría con una situación regular en temas migratorios, no tendrían tanta problemática para su atención en salud. Sin embargo, ellas, y les quiero leer rápidamente solo un testimonio, también tienen mucha falta de información y confusión. Me decía una de ellas, cuando salió todo lo del COVID-19, fue una súper preocupación pensar, ¿qué pasa si me da COVID? Es grave y tengo que pagar alguna cosa médica y van a atender a alguien que está como turista. Y luego, cuando se venció mi FM de turista, así lo dijo ella, si voy yo y esta gente se da cuenta y entonces no me atiende, le hablan al Instituto Nacional de Migración o qué va a pasar. Yo sé que no es la migra de Estados Unidos, seguramente no va a ser así, pero sí va a ser un proceso incómodo, pero sí había mucha preocupación cuando empezó COVID-19. Entonces, estas mujeres, en una situación regular o en una situación como turistas, que ya tienen una cierta información, que no tienen un problema de trabajo en la mayoría de los casos, tampoco tienen claridad sobre cómo obtener atención para la salud. Y algo que está pasando es que como un alto porcentaje de la población mexicana, muchas de las personas migrantes están empezando a ir a atenderse a los consultorios adjuntos a farmacia. Y si pensamos en esto, tal vez lo que deberíamos de darle la vuelta es hablar con la gente que lleva los consultorios adjuntos a farmacia para que fueran quienes tengan la información para atender a las personas que migran. En ese mismo sentido, quisiera comentar rápidamente algunos datos que justamente son del COLEP, donde sabemos que algo así como el 30% de las personas que migran tienen alguna problemática en salud. Pero más allá de estas problemáticas en salud que también tenían las personas en México, como hipertensión o diabetes, que sabemos que existen, hay un alto porcentaje de personas que tienen alguna problemática en salud mental y no estamos atendiéndolo. Si no lo atendemos en personas nacionales, mucho menos hay atención para la salud mental de manera pública. Y estas personas que migran en situaciones de extrema vulnerabilidad necesitan esa atención. A veces hablamos del síndrome de Ulises, que es lo que yo he trabajado, que es este síndrome que desarrolló José Bachotegui, pero tampoco está tomando en cuenta el género. Y entonces surgen todas estas situaciones en donde vemos que las estadísticas dicen que las mujeres tienen más depresión o ansiedad. Pero ¿cómo les estamos preguntando? ¿Qué es lo que le estamos preguntando a la gente y qué respuestas estamos obteniendo? Otra situación es cómo estamos medicalizando la salud de las personas migrantes. Y por eso me refiero a dar una atención en salud mental no requerida, como sucedió con los niños y niñas detenidos en Estados Unidos hace un par de años, a los que se les dieron ansiolíticos para que literalmente no estuvieran dando lata en los centros de detención en Estados Unidos. Este tipo de situaciones no nos están llevando a ninguna solución y como ya se dijo aquí, el cierre de fronteras que hemos visto está dado por el título 42. Y para hacer un resumen en esto, que no me quiero meter tanto en el tema del título 42 que hemos oído por todos lados, el título 42 es una política de salud pública que se está utilizando como una política de migratoria para que las personas no puedan, en ese sentido, entrar a los Estados Unidos. Y lo que está generando entonces es que tengamos esta falta de respuesta ante las emergencias sanitarias. No se está contemplando realmente, no se está ofertando un tratamiento, no se están dando las vacunas, se está justificando a través de que las personas no estén confinadas en un espacio pequeño todas juntas, ¿no? Sin embargo, hay otras soluciones, hay formas de dar respuesta a la salud de las personas desde el derecho a la salud y no desde la securitización de la salud. Porque sabemos que va a haber más pandemias, sabemos que el cambio climático está ahí y que esto va a contribuir a que haya más pandemias y que no estamos planificando la respuesta adecuada ni para las poblaciones en general, mucho menos para las poblaciones migrantes. Muchas gracias. Gracias, Itzel. Continuaríamos entonces con el orden. Uriel, no. Entonces, tenemos a Jesús Salvador Quintana Roldán, que es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialidad en Justicia para Adolescentes en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. Fue primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro. En el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro se desempeñó como secretario proyectista de sentencias en el Juzgado de Primera Instancia especializado en Justicia para Menores, Sistema Oral. Como juez interino especializado en Justicia para Adolescentes en el Juzgado de Primera Instancia especializado en Justicia para Adolescentes y como juez interino segundo Municipal Penal de Querétaro.
En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fungió como director general de la 5ª Visitaduría General y responsable del programa de atención a personas en movilidad humana, personas migrantes, personas solicitantes de refugio o protección internacional y personas en situación de desplazamiento forzado interno. Ha impartido las asignaturas de garantías individuales, derechos humanos, derecho constitucional, litigio en el nuevo sistema de justicia oral en la carrera de Derecho de la Universidad Cuauhtémoc y la del Valle de Atemajac, UNIVA en la ciudad de Querétaro. Actualmente es el director general jurídico de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar. Muchísimas gracias. Antes que nada, agradecer al Colegio de México y al Instituto Matías Romero por esta invitación. Un saludo por parte del coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Él no pudo estar, pero me pidió que lo representara. Y yo voy a tratarme de enfocar en dos flujos migratorios que son los que efectivamente tienen mayor flujo, valga la redundancia, en nuestro país. Esta presentación de nuevos factores de la migración y también quiero hacer un énfasis en cuáles ha sido o existe alguna respuesta para su atención. Por favor, la siguiente. ¿Cuáles son estos dos flujos migratorios a los que me voy a referir? Son las personas centroamericanas y las personas de nacionalidad haitiana. ¿Y por qué estos dos flujos migratorios? La siguiente, por favor. Estos datos son del Instituto Nacional de Migración, son las personas presentadas. Como ustedes pueden ver, la nacionalidad guatemalteca tiene 64,733, ahora lo que va de enero a octubre del 2021. La hondureña tiene 97,968, la salvadoreña 18,988, la haitiana 17,516. Es decir, son los mayores flujos de personas que ingresan a nuestro país. Estas son solamente personas que son presentadas ante el instituto y existe un registro de ellas. Esto significa que existe otra cifra que no está registrada, pero esto abundaría o crecería más este número, sobre todo de estas nacionalidades centroamericanas y la haitiana. Nada más aquí quiero acotar también, tomando en cuenta estos factores de la migración y que uno de los factores puede ser también la cuestión de desestabilidad en el país o las circunstancias de violación sistemática a los derechos humanos en el país de origen. Por ejemplo, la nicaragüense tiene 10,960 personas presentadas hasta octubre del 2021, la cubana 5,133 personas presentadas hasta octubre y la venezolana 2,228 personas presentadas a octubre del 2021. Pero si las comparamos con las nacionalidades centroamericanas, pues lógicamente son muy pequeñas estas nacionalidades. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las principales causas de la migración? Según el informe regional que presentó el Sistema de Integración Centroamericano, la SICA, puede haber tres causas principales: causas económicas y falta de oportunidades, lo que son las causas de seguridad y las causas ambientales o amenazas naturales. Por lo que hace a las causas económicas y falta de oportunidades, la SICA menciona que la crisis económica a nivel global y los procesos de reconfiguración de los mercados laborales en la región provocaron este aumento de la tasa de desempleo en la región. Y esto lógicamente se ha habido exacerbado por la crisis que ha provocado durante el año 2020 y lo que va del 2021, pues la pandemia del COVID-19 en estos países de la región. El empleo informal y las remuneraciones bajas, que también fue un dato que se obtuvo por parte de SICA, de la OIT,
y que la población con empleo informal representa un aproximado del 48.6% de la población ocupada no agrícola de los países centroamericanos. Igualmente, el desempleo en mujeres es superior al de los hombres, lo que podría ser una causa directa de una mayor participación de mujeres como parte de la población migrante. Aquí hace una referencia al estudio que presentó SICA respecto a de que se ha visto que la mujer integra más el flujo de estas caravanas. Hay mayor presencia de mujeres, tanto solas como incluso con hijos. Yo tuve la oportunidad de estar un mes cuando estaba en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Me tocó la caravana del 2018. Estuvimos desde Tapachula, que ingresó la caravana, hasta Tijuana, dándole seguimiento por todos estos lugares. Y tuve la oportunidad de ver, como ya comentaban las colegas que participaron anteriormente, platicar con ellos, ver sus historias de vida, cambia a uno la visión de por qué estas personas están tratando de buscar una nueva oportunidad de vida. Y la verdad, existía o vi muchas mujeres solas y muchas mujeres con hijos tratando de buscar esta oportunidad. También entre el 2014 y el 2016, la proporción de personas en condición de pobreza en la región aumentó a niveles más críticos en aquellas personas que residen en zonas rurales, lo que también esto contribuyó a pues, esta expulsión de esos países. Y también algo que comentó y que se dio cuenta en este estudio, el SICA, es que niñas, niños y adolescentes no se encuentran exentos de ellos, por lo que son cada vez más inducidos a migrar para escapar del ciclo de pobreza. Una de las características que teníamos en esa caravana del 2018 era también una gran cantidad de niños migrantes, y las caravanas que hemos visto actualmente ahora en el sur del país y que ya alguna está por adelante de Veracruz, pues también la integran muchos niños. Otra de las causas es la siguiente, pero, por favor, los factores de seguridad. Los niveles de violencia en la región, agravados por la delincuencia organizada, transnacional y el tráfico de drogas, provocan un clima de inseguridad que incide directamente en el aumento de los flujos migratorios mixtos intra y extrarregionales. Las causas de violencia más predominantes, son la amenaza, la extorsión y los homicidios. Aquí el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, en su informe del 2018, señala que la mayoría de los desplazados internos, el 87%, se movilizó debido a la victimización directa de uno o más de los integrantes de la familia. También los datos del Sistema Integrado de Información Estadística del SICA del 2010 al 2018 señaló que los países con tasas de homicidios dolosos más alto por cada 100,000 habitantes son Guatemala, 22.4, Honduras, 43.6 y Belice, 35.9, lo cual representa el doble y hasta el cuádruple de los otros países de la región, con excepción de El Salvador, que es 314.1, que representa 15 veces más la media de la región. Esto, lógicamente, pues nos da a entender esta situación de violencia que enfrentan estos países centroamericanos. También existen altas tasas de violencia contra las mujeres, según la CEPAL, en su informe del 2018, y se ven expuestas a hechos como las amenazas, la extorsión, abusos sexuales y físicos. Esta violencia pues, puede funcionar como un factor específicamente de expulsión. La siguiente, por favor. Los factores ambientales. Entre los principales factores de la migración se encuentran aquellos relacionados con el cambio climático y las amenazas ocasionadas por fenómenos naturales. La mayoría de las actividades productivas de los países de la región están relacionadas con el sector agrícola. El corredor seco de Centroamérica es una subregión de bosque tropical seco de Centroamérica que se encuentra atravesando una de sus mayores sequías, lo cual ha forzado a sus habitantes a emigrar fuera de la región en busca de trabajo y alimentos.
Otra de las amenazas que se han efectuado en la región son las inundaciones, las cuales se han duplicado en las últimas décadas, y esto ha provocado, lógicamente, que se pierdan viviendas y se tengan que buscar otros lugares para poder vivir. Todas estas amenazas naturales derivadas de fenómenos como terremotos, inundaciones, sequías, son frecuentes y conllevan altos costos económicos para la región centroamericana, provocando pérdidas anuales que equivalen alrededor del 1.7% del PIB, y lógicamente esto incide directamente en la pobreza de las personas. La siguiente. Otro de los flujos migratorios importantes que ha llegado a nuestro país son las personas de nacionalidad haitiana o personas de Haití. Como antecedentes, y esto lo retomamos de lo que es un estudio que realizó el Colegio de la Frontera Norte junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, llamado Migrantes Haitianos y Centroamericanos en Tijuana. Esto se hizo en atención a los flujos migratorios que en el 2016 y el 2017 llegaron a nuestro país, principalmente de esta nacionalidad. Curiosamente, también a mí me tocó estar en la CNDH cuando llegaron estos flujos, y muchas de estas personas entraban por el sur del país, por Tapachula, pero decían que venían de países africanos, y lo que sucedía era que ingresaban o se presentaban a la estación migratoria, el Instituto Nacional de Migración les otorgaba un oficio de salida. Con ese oficio de salida se iban hacia el norte, principalmente a Tijuana, y ya en Tijuana pues acreditaban que eran haitianos, ya no eran de otros países. Si ven las estadísticas ustedes de lo que sucedió en aquel entonces con estos flujos, la nacionalidad congolesa era una de las que más personas presentaba, pero no era cierto, eran haitianos, pero se hacían pasar efectivamente por ello para poder obtener este oficio de salida de la estación migratoria. Como antecedente de por qué estos flujos migratorios de Haití, pues tenemos el terremoto del 2010, que lógicamente devastó Haití, y esto provocó que un flujo muy grande hacia lo que era Estados Unidos, a partir del Estatuto de Protección Temporal que ese país estableció, y para que poder tener algún estatus de residencia en ese país entre las personas que habían llegado en enero del 2010 y enero del 2011. También muchos de estos flujos haitianos emigraron hacia Brasil y algunos otros países de Sudamérica, en donde se encontraron oportunidades laborales, principalmente en Brasil, por las obras de preparación de los Juegos Olímpicos y del Mundial que iban a hacer en estos países. Esto facilitó que Brasil pudiera obsequiar visas y otorgar visas con número muy pequeño de requisitos a estas personas haitianas. Posteriormente, en el 2016, el huracán Matthew golpeó la costa del sur de Haití, destruyendo nuevamente gran cantidad de hogares, la infraestructura carretera, y sumiendo aún más al país en la crisis económica. Esto trajo como consecuencia una nueva ola de salida de personas haitianas, y con las redes que ellos ya habían generado, tanto en Estados Unidos como en Brasil, pues acudieron y se emigraron hacia ya sea Estados Unidos o bien Brasil y otros países centroamericanos. La siguiente, por favor. Con la llegada del nuevo gobierno a Estados Unidos, la anterior, por favor. Sí, la siguiente, perdón, hubo aquí una equivocación. El COLEF nos menciona aquí, perdón, estaba acá, que en el año 2016
fue extraordinario, ya que en esa región fronteriza de Baja California primaron los flujos de sur a norte originarios de países muy diversos del mundo, y en un inicio los medios de comunicación se referían principalmente a población africana, aunque desde el verano de ese año la mayoría de los migrantes en espera de ser recibidos en la garita eran de origen haitiano. Era algo que ya yo había referido anteriormente, y de acuerdo con la información proporcionada, y esto es muy importante porque después lo voy a retomar, por el Instituto Nacional de Migración al Consejo Estatal de Atención a Migrantes de Baja California, en el 2017, alrededor de 2.300 personas haitianas ya habían obtenido estas visas por razones humanitarias. Cuando la población o las caravanas llegaron a Tijuana, se hicieron ferias del empleo por parte del Instituto Nacional de Migración, por parte de autoridades tanto del nivel federal como nivel estatal y municipal, junto con las organizaciones empresariales de aquella zona, para efecto de poder brindar una oportunidad laboral a estas personas que iban en las caravanas. Esto tenía que ver con otorgándoles la tarjeta de visitante por razones humanitarias por parte del instituto, que les permitía obtener un trabajo. La siguiente: con la llegada del nuevo gobierno norteamericano, ahora John Biden, provocó una expectativa nueva de posibilidad de ingreso a ese país, y eso conjuntando con los problemas que se viven económicos en Sudamérica, principalmente en Brasil, en Argentina, en Chile, pues provocó que los flujos de personas migrantes que se encontraban en esos territorios, en esos países, pues buscaran una expectativa de vida. Estos nuevos flujos migratorios no son distintos a los que se presentaron en el 2016. La mayoría de estas personas haitianas son personas migrantes económicas, es decir, no salieron de su país de origen ni del que se encontraban asentados por los motivos propios de la definición de refugiados que establece la Ley de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. La siguiente. Aquí quisiera presentarles una estadística que tenemos en la Comar de cómo se han incrementado las solicitudes de personas haitianas, que principalmente vienen de países como Brasil y Chile. No quiere decir que no vengan o que no procedan de Haití, sí, pero es la minoría la que procede de Haití. En su mayoría son personas que salen de Brasil y de Chile. Incluso se ha incrementado también la presentación o la solicitud de refugio por parte de personas chilenas y de brasileñas. ¿Y esto por qué? Porque muchos de los hijos de personas haitianas ya tienen la nacionalidad chilena y la brasileña. En el año 2017 se presentaron solamente de personas haitianas 436 solicitudes. En el 2019, 5.528 y en el 2020, 5.935. Lo que va del 2021 hasta noviembre, el cierre de noviembre, se han presentado 47.494 solicitudes de personas de nacionalidad haitiana. Aquí quisiera señalar también, la Comar se ha visto ya rebasada por la cantidad de solicitudes que se han presentado. Al cierre de noviembre tenemos 123.187 solicitudes. Jamás en la Comar, en la historia de la Comar, se había presentado tal cantidad de solicitudes. Esto ha desbordado la Comar. La Comar, como ustedes conocen, es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y cuenta con muy poco personal. Sin embargo, pues nos da mucha ayuda el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. De estas 123.187 personas que les comento, 47.494 son personas haitianas y 35.161 son personas de nacionalidad hondureña.
Simplemente con estas dos nacionalidades son 82,655 las solicitudes que tiene de estas dos nacionalidades solamente, que representa un porcentaje del 67% respecto de esas 123,000. Dentro de las causas de salida o de motivos de huida que han señalado la gran mayoría de las personas que presentan alguna solicitud, y esto, ¿por qué saliste o por qué huiste de tu país cuando van a presentar su solicitud? Quiero referir solamente algunas. Por ejemplo, las amenazas, la extorsión, los homicidios, la intimidación, el reclutamiento, generalmente lo señalan personas de nacional hondureña, salvadoreña y guatemalteca. Situación de país de origen por violencia generalizada o violación sistemática de derechos humanos, personas de nacionalidad venezolana, hondureña y cubana. Motivos económicos, personas de nacionalidad haitiana, cubana y hondureña. Esto simplemente, repito, es una referencia de aquellas solicitudes que han sido ya concluidas y que simplemente nos vienen a dar un dato de cuál es la causa que están señalando como la salida de su país. La siguiente, por favor, ya casi termino. ¿Cuáles son los datos comunes de esta migración? Pues la gran mayoría son migrantes económicos, trabajo, satisfacer necesidades básicas y una nueva oportunidad de vida. Cada vez más son familias enteras las que presentan esta migración, y México como un país ya de destino, no solamente como un país de tránsito. ¿Qué sucede con estas personas que tienen esta característica de migrantes económicos cuando llegan a presentar una solicitud a la Comar? Pues después de que como institución pública nosotros tenemos la obligación de recibir la solicitud, analizar la solicitud, llevar todo el procedimiento y verificar si encuadra o no encuadra dentro de los supuestos que establece lógicamente la ley y los instrumentos internacionales al respecto. Y muy seguro va a ser cuando son migrantes económicos que va a ser negativa la resolución en este sentido. Y entonces, ¿qué va a pasar con estas personas? La siguiente, ¿cuál ha sido la respuesta a estos flujos migratorios? Y repito, por eso me enfoqué en estos dos flujos, que es la mayor cantidad. La contención no puede ser ya una alternativa de lo que había sido anteriormente. La migración continúa y es parte de la misma historia humana, lo acaba de decir también las colegas. La migración siempre va a seguir, seguirá, pase lo que pase. Las personas buscarán una nueva forma de vivir y poder obtener. La respuesta, entonces, ya lo mencionaba Giovanni Lepri, es una respuesta que debe ser regional a mediano y largo plazo. Esto tiene que ver con acciones pues encaminadas por los países de la región para disminuir pobreza, creación de fuentes de empleo, combate a la delincuencia, etcétera. Pero también, y aquí quiero enfocarme mucho, buscar una alternativa migratoria a estos flujos, a efecto pues de que ya no acudan efectivamente a solicitar el refugio. El refugio no se puede desgastar, el refugio solamente o la solicitud presentada a la Comar tiene que ser para aquellas personas que efectivamente requieran de esta protección internacional y buscar otra forma, una alternativa migratoria. Esto no es nuevo para México. En el 2010, México, efectivamente después del terremoto en Haití, México autorizó el cambio de calidad migratoria a no inmigrantes o el otorgarle no inmigrantes a trabajadores y personas que llegaban de Haití. En el 2016 y el 2017 tenemos el ejemplo de lo que fue esta autorización migratoria para las personas haitianas que pudieron establecerse en Tijuana
para poder buscar un proyecto laboral. El propio estudio del COLEP que había comentado refiere que la capacitación, la preparación en el trabajo que tienen las personas haitianas son muy bien recibidos por parte de empresarios en el norte. ¿Esto a qué nos lleva? Pues a que busquemos esta forma de poder obtener estas alternativas migratorias. El pretender regresar a las personas haitianas después de que se les dio una negativa en un procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, pues es inhumano. Regresarlos a su país en las condiciones que se encuentra actualmente su país. Por eso yo creo que nos tenemos que solidarizar, la siguiente por favor, con estos flujos migratorios y retomar lo que dice esta última resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que acaba de ser adoptada, en la que en la recomendación 24, al evaluar las solicitudes de protección de personas haitianas, los estados deben considerar, en el punto D, señala la adopción e implementación de programas especiales de regularización o el otorgamiento de facilidades para la obtención de estatutos migratorios previstos en la legislación interna por razones humanitarias, de reunificación familiar y otros criterios. Es decir, estos flujos de personas haitianas son flujos principalmente de migración económica y por lo tanto pues tenemos que buscar estas alternativas y darles esta oportunidad. Solo así considero que podríamos transitar al cumplimiento del objetivo principal del Pacto Mundial sobre Migración y tener una migración ordenada, segura y regular. Así también ir generando acciones que tiendan a cumplir con la meta 10.7, facilitar la migración y la movilidad ordenada, segura, regular y responsable de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias, aquí dice planificadas y bien gestionadas, que es parte del objetivo 10, reducción de las desigualdades de la Agenda 2030 y cuyo, como nosotros, país, como Estado, nos comprometimos a llevar a cabo. Eso sería toda mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Pues creo que con esta presentación termina la fase de ponencias en este panel, en el que hemos podido escuchar presentaciones que tienen que ver con el título del panel de nuevos factores, que en realidad, como veíamos en algunos casos, no eran factores tan novedosos, pero sí tal vez la dimensión y las modalidades que han adquirido flujos migratorios a partir de la prevalencia de hechos como los que tienen que ver con el cambio climático, en el caso de la pandemia, cuestionan las capacidades que tienen tanto nuestros aparatos jurídicos como las instituciones encargadas de atender a las personas en esas circunstancias. Es obvio que toda persona desplazada o migrante tiene en su, digamos, en su perfil, en su situación personal, una dimensión económica que tiene que ver con la búsqueda de mecanismos para sobrevivir, ya sea tanto en el proceso de movilidad como en los procesos de asentamiento más definitivos. Y por eso es que muchas de las políticas corren el riesgo de ser adoptadas con vistas a solo privilegiar a algún tipo de flujo. Y creo que en la última presentación lo que veíamos es la importancia de tener una mirada integral en el sentido de que vemos todos los flujos que ocurren, las características que tienen y la necesidad de generar respuestas que no sean discriminatorias, sino más bien utilizando el lenguaje que se dijo en algunas de las ponencias de la mañana, situaciones incluyentes más que discriminantes. Creo que eso es lo que ayudaría a recuperar
la dimensión humanitaria que debe tener las políticas migratorias más encaminadas desde perspectivas de ese tipo, es decir, perspectivas de visión humana y no de visión ni laboral estrictamente o más de seguridad, que ha sido la otra perversión que ha distorsionado la naturaleza de las políticas migratorias, no solo en nuestros países, es decir, en el mundo entero. A partir del 2001, la securitización de las fronteras fue algo que se impuso en todo el mundo y hasta la fecha seguimos viviendo los efectos de ese giro, de ese punto de inflexión que se dio, y ahora nuevos eventos siguen contribuyendo, como escuchábamos con el caso de los efectos de la pandemia en las fronteras, generando posturas discriminatorias, posturas de contención de las personas o de limitaciones en el acceso a programas esenciales como pueden ser los de salud y de prevención de enfermedades, básicamente. No sé si tenemos algún espacio para preguntas. Sí. ¿Llegó algo? No. Bueno, empezamos con Alejandra. Hola, muchas gracias por, bueno, todos por la presentación, pero gracias por su presentación. Es como, es bonito ver a alguien que trabaja en una agencia del gobierno pedir por más apertura y menos contención de la migración y eso. Y no sé si lo sepa de memoria porque son datos, pero ¿sabe qué proporción de gente que pide asilo lo gana y lo abandona? Más o los centroamericanos son los que más me interesan, por ejemplo. O sea, el dato exacto no lo tengo. No, eso pensé. Pero sí hay mucho abandono. Sobre todo también por las características o lo que señala la ley. Cuando una persona solicita la condición de refugiado, señala la ley que debe permanecer en el estado en donde inició la solicitud. En el caso de que la persona salga de ese estado, se tendrá como abandonado el trámite. ¿Esto qué ha ocasionado? Si se le está dando solamente la opción de acudir y poder obtener una visa por razones humanitarias a partir de que presentan una solicitud para el reconocimiento de la condición de refugiado, pues lógicamente la persona va, presenta la solicitud, obtiene su tarjeta de visitante por razones humanitarias y eso ya le permite circular por el país y se va y deja la solicitud. Y entonces el porcentaje de abandonos es grande. No tendría exactamente el número específico, pero sí es grande el porcentaje de abandono. Ahora, esto también tiene que ver con la cuestión del reconocimiento. El reconocimiento en proporción a las solicitudes que se presentan es bajo también. ¿Por qué? Ya lo comentaba, la mayoría de las personas que presentan esta solicitud solo lo hacen para poder obtener esta tarjeta para poder circular. Y entonces la resolución negativa cuando son migrantes económicos, pues va a ocasionar que muchas de estas personas, más del 80% yo le diría de estas solicitudes que están presentando, van a ser negativas. ¿Por qué? Porque no reúnen los elementos que establece la ley y los tratados internacionales. Gracias. Y yo quisiera complementar algo con respecto a tampoco tengo las cifras, pero seguro la Comar las tiene, pero entre las causas de desistimiento que se han observado también han tenido que ver muchas veces con esa limitación que existía y que no sé si ya se modificó, y era la imposibilidad de que trabajaran. Porque por eso decía la importancia de tener presente la dimensión económica de las personas. Es decir, necesitan vivir de algo y entonces si no tienen permiso de trabajo, ¿de qué viven? A lo mejor pueden tener una solicitud en proceso
y los vemos mendigando y generando una serie de situaciones que provocan hostilidad de parte de las sociedades locales. El otro problema que yo agregaría a esto es que hay una recomendación ahí de regularizar la historia de los programas de regularización de migrantes en México tiene el mismo problema. Es decir, se han hecho programas de regularización como acotados, ¿no? Personas en tales circunstancias que llegaron en tales fechas, etcétera. Hay una población y finalmente se les regulariza y se les da un permiso de 1 año. Pero cuando toca renovar, bueno, y entonces se les puede generar una exoneración del pago, ¿no? Se concede, digamos, eso. Pero al año que tienen que volver a renovar, si no tienen trabajo, y eso es lo que pasa con muchas de las personas que trabajan en la informalidad o en el empleo doméstico. Entonces, los salarios son tan bajos que pues cuando les toca renovar ya no tienen cómo hacerlo, ¿no? Y entonces vuelven a caer en la irregularidad. Y eso lo que para mí refleja es esta falta de consideración de esa dimensión económica. Es decir, no es que nada más que se trate de migrantes económicos. Se trata de migrantes, sí, efectivamente laborales, en algunos casos están con la familia, etcétera. Y es cierto, no cumplen con los requisitos, muchos de ellos no cumplen con los requisitos para el refugio, pero hay otras consideraciones que habría que hacer en estos casos. Y algunos, pues justamente la emergencia de las otras causales de la migración, que no es solo la pobreza, porque eso, pues sí, nuevamente, ¿no? Los planes y programas de mediano en muchas interrogantes, y más bien de largo plazo, nos obliga a hacer programas inmediatos. Vimos 2 ejemplos, ¿no? Pero ¿qué hacer para cuando esos programas de tan corto plazo se terminan? Entonces es como los programas de regularización. Si no tenemos una perspectiva de que cuando termine eso, ¿qué sigue? Entonces hay que considerarlo, ¿no? Perdón, aquí hay una pregunta desde Facebook. Dice, ¿de qué manera están pensando incluir a los municipios y alcaldías en estos acuerdos regionales? Dado que en estos es donde las autoridades no entienden el tema migratorio y por tanto le ponen poca atención. Yo hablaba del acuerdo regional, no exactamente entre el municipio, los estados y la federación, sino acuerdos regionales entre países. Y esto sería el acuerdo, lógicamente, el Estado mexicano con pues los estados centroamericanos, los estados sudamericanos, en este caso, los del Caribe, sobre todo en eso. Pero efectivamente, creo que la participación de los estados y los municipios es importantísimo en ordenar estos flujos migratorios y darles una seguridad a todas estas personas. Y lo hemos visto en la caravana, reitero, en la que yo participé, la gran cantidad de los apoyos que en determinado momento, que ya no se dan y que en aquel entonces sí se dieron, venía exactamente de los municipios. No era el gobierno federal, no eran los gobiernos estatales, eran los gobiernos municipales quienes de manera humanitaria ayudaron a todos estos flujos migratorios. Entonces, cuando hay niños que están ahí, ¿quiénes son los primeros que intervienen? Las procuradurías de protección a la infancia de municipales. Son los que primero son la primera autoridad de primer contacto y que ellos son los que tienen que asumir esa responsabilidad de esto. Por eso yo comento que es importantísima. Los servicios de salud, incluso los servicios de salud municipales, eran también los primeros que intervenían. Y si ahorita lo vemos, pues también son los que están interviniendo en apoyo a estas caravanas que están dando. Gracias, Salvador.
¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más? Lo que estábamos hablando antes y de lo que decías, Manuel Ángel, otro proyecto que estamos haciendo es preguntarle a las personas migrantes qué opinan de la política migratoria mexicana, un poco para ver de dónde sacan la información, pero otro poco para ver qué opinan de las fronteras y eso, y muchas de las sugerencias que nos han dado es una de sentido común, que haya un pase que cualquiera pueda acceder gratis, legal, y así cruzan y no les violan los derechos humanos ni nada, que es una obviedad, pero muchas personas migrantes que he entrevistado tienen esa sugerencia para el gobierno de México, que ya sé que ya pensaron, nada más quería como decirlo. Gracias. Alejandro. Sí, una pregunta también, aprovechando que está aquí la representación de la Comar. A ver, sabemos que estamos bajo una ley de austeridad republicana, ciertamente, y que ustedes hacen un esfuerzo gigantesco dadas las condiciones y las solicitudes de personas que solicitan la condición de refugiado, pero ¿de qué manera la Comisión, digamos, desde un punto de vista estratégico, se va a fortalecer frente a esta realidad que, como hemos visto toda la mañana, solamente va a aumentar? Y hay apoyo de instancias internacionales, hay apoyo de otros actores como sociedad civil, las iglesias, pero desde el punto de vista de la institucionalidad del gobierno mexicano, ¿cómo está pensando Comar fortalecerse? Porque sí, ya les queda muy grande, digamos, en cuanto al personal que tienen, la presencia en el terreno, pues la estructura actual, ¿no? ¿Cómo lo están previendo para los próximos años? Gracias. Pues sí, es un reto enorme. Desde el punto de vista de las acciones que se han establecido dentro del gobierno, dentro de la propia Secretaría de Gobernación, es una fusión que se está llevando a cabo entre la Comisión Mexicana de Refugiados y la Coordinación para la Atención Integral de la Frontera Sur, de la Migración en la Frontera Sur. Un órgano desconcentrado también que pues no operaba de manera plena, por así llamarlo, cuya labor era encaminada más bien a crear una política pública para la atención de la migración en la frontera sur, pero que tenía una estructura humana más grande que la Comar. Y a partir de que inició el gobierno, una de las principales formas de que vio el subsecretario Alejandro Encinas es apoyar a la Comar, porque se veía esta enorme cantidad de flujos que empezaban ya a incrementarse desde el 2019. Y entonces él instruyó a que se fusionara. Estábamos en ese proceso. Ya muchos de los servidores públicos de la Coordinación General de la Frontera Sur, ya comisionados, laboran en la Comar. Sin embargo, a pesar de esto, seguimos siendo una institución muy pequeña. Gran cantidad de los servidores públicos o del personal que trabaja es apoyado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas desde el pago del salario, en este caso. Sin embargo, pues hay que tener alguna creatividad, algún ingenio, ver cómo. Y pues lo que se ha hecho es crear mesas temáticas en municipios, en estados, incluso hay una mesa temática a nivel federal para que buscar los apoyos de esto. Hay mesas temáticas de seguridad, hay mesas temáticas de salud, hay mesas temáticas de educación, en fin, de todo esto para efecto de poder obtener los apoyos por parte de las propias dependencias municipales, estatales, federales, para poder ir dando cauce y a estos flujos migratorios. Esa es la forma. Allá en Tapachula, que es donde está concentrado la mayor cantidad de personas solicitantes de la condición de refugiado,
pues se ha tenido, además del apoyo del alto comisionado, para poder ir solventando y dando entrada a todas estas solicitudes, pues también contamos con el apoyo del municipio de Tapachula, del estado de Chiapas y de muchas organizaciones de la sociedad civil que también apoyan para ir pues llevando a cabo efectivamente estos procesos que permitan que las personas lleguen, tengan el acceso a presentar la solicitud de la condición de refugiado. El presupuesto en este año fue igual para la Comar, no subió el presupuesto mucho. No, nada más brevemente, creo que en relación con una de las preguntas que hacía Alejandra sobre el tema de los abandonos, quizás compartir que en 2019 ACNUR hizo un monitoreo en Mapastepec, que es creo que bien interesante en cuanto al tema de causas que pueden llevar a las personas a moverse cuando ya han iniciado un procedimiento ante Comar, ¿no? Y creo que ahí resaltar que sí hay algunos números que en ese entonces, algunos datos muy interesantes, por ejemplo, que tienen que ver con el retraso en los trámites del gobierno, puede ser trámite migratorio, puede ser trámite ante Comar. Hago ahí un paréntesis en los avances muy positivos que ha logrado justo Comar en este año para procesar, recibir y procesar las solicitudes de asilo. En ese entonces se menciona este tipo de retrocesos. También en el contexto bien específico de la caravana en 2019, el cierre de la oficina INM, pero también algo que comentaba el doctor Castillo en cuanto a un tema de integración, ¿no? Gran parte de las causas que se señalan es la falta de acceso a empleo y a vivienda, ¿no? Entonces, ahí también la relevancia de que tiene el acceso a derechos, a servicios básicos y el tema de integración. Ahí nada más quizás resaltar también la relevancia de programas como el programa de integración local que tiene el ACNUR con el gobierno de México, precisamente para garantizar que las personas que sean reconocidas como refugiadas puedan ser trasladadas a otras ciudades de destino con mucho mayor oferta laboral, oportunidades de integrarse y por lo tanto, pues bueno, lograr una solución duradera para las personas que necesitan protección internacional. Y un último comentario quizás para redondear también lo que se ha comentado acá en la mesa, muy relevante quizás hacer referencia al caso Teitiota, que a lo mejor muchas de aquí ya lo conocen, que es una resolución de 2020 por parte del Comité de Derechos Humanos, que precisamente analiza el caso de una persona que tuvo que salir por una situación de cambio climático en Kiribati y que solicitó la protección internacional en Nueva Zelanda, la cual fue negada, ¿no? Si bien el comité no determinó que esa persona cumplía con los requisitos de la Convención del 51, sí hizo algunos pronunciamientos muy interesantes en cuanto al deber de no devolución, no desde el lado del derecho internacional de los refugiados, pero del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? La protección a la vida y a la integridad personal. Hasta ahí me quedo. Hay una última pregunta de Dani Sakurai que dice, ¿cree que si las visas se la dieran más rápido? Si se las dieran más rápido, ¿aún así intentarían cruzar a la frontera? Pues yo creo que sí. Tomando la experiencia, y eso lo digo desde mi experiencia que tuve en esa caravana y lo que he vivido durante todo este tiempo, efectivamente, si no hay alguna estrategia de que permita, ya lo decían ahorita, usted lo comentaba, el acceso a un trabajo, a una vivienda, pues va a ser casi seguro de que las personas transiten hacia otro lado. Aquí yo nada más quiero apuntar una cosa. La Comar no les genera una condición de estancia a las personas. La Comar lo único que establece es el reconocimiento, una resolución donde declara a la persona reconocida o le otorga protección complementaria.
Y a partir de esto, la persona tiene que acudir al Instituto Nacional de Migración, y en el Instituto Nacional de Migración es donde se le genera esta condición de estancia migratoria, ya sea por razones humanitarias cuando son solicitantes, o bien cuando ya son reconocidos la residencia permanente, en este caso. Pues si ya no hay más preguntas, yo quiero agradecerla en caso personal la invitación para participar en este panel, al que desafortunadamente llegué tarde, pero bueno, logramos terminar. Y supongo, Alejandro Cabral, clausura, ¿no? Muchas gracias al doctor Manuel Ángel Castillo, a todas las personas que participaron en esta última mesa. Realmente ha sido una jornada, la de hoy, muy completa sobre los temas que convocaron a esta segunda conferencia anual del Centro de Investigación Internacional, en 3 paneles pues que nos abren un poco más los ojos sobre la situación que enfrentan las personas migrantes, sobre los retos que tienen las autoridades, los gobiernos, la gobernanza global en torno a las necesidades que tienen, a la realidad que se vive, y cómo se han ido trastocando estos conceptos pues, más clásicos de ciudadanía, de fronteras, de límites, debido a la interacción que se registra hoy en materia migratoria. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento para todas las personas que han estado participando en esta jornada, en esta segunda conferencia anual del Centro de Investigación, a las personas de la academia que nos han compartido parte de su trabajo, parte de sus estudios, que son, como hemos visto, muy profundos sobre el tema en el terreno, y también pues consultando innumerables fuentes que arrojan las cifras, las tendencias que hemos visto durante el día de hoy. A todas las autoridades del gobierno mexicano que han estado aquí también, muchísimas gracias. Siempre es importante contrastar la información con la que están trabajando versus las necesidades y los límites también que, como vimos, imponen algunas piezas de la legislación mexicana. Gracias a los organismos internacionales que han estado, en particular ACNUR, por su participación, y sobre todo quiero dar las gracias al Colegio de México por haber sido nuestro socio académico en esta segunda conferencia, y gracias a todo el equipo del colegio que estuvo siempre apoyando, y a la participación que han tenido a través de distintas académicas y académicos de esa institución. Muchísimas gracias también a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que nos ha dado un espacio aquí en el edificio principal de la Cancillería, en particular a la Dirección General de Protocolo, aquí en el área de conferencias. Muchas gracias por todo su apoyo, y apoyo que se compartió, y agradecemos también con todo el equipo del Instituto Matías Romero, en especial, obviamente, el Centro de Investigación Internacional. Muchas gracias por el trabajo que han llevado a cabo durante muchas semanas para preparar este día de trabajo, y al área de difusión que ha hecho posible pues que lleguemos a través de la plataforma de Facebook Live con todos ustedes, todos y todas, para poder aportar parte del trabajo que llevamos a cabo en el Instituto Matías Romero, que pretende comunicarles lo que se observa desde la academia en materia, en este caso, de migración. Muchísimas gracias, y damos por concluida así esta segunda conferencia anual del Centro de Investigación Internacional. Buenas tardes.